Hay películas que no nacen del marketing, sino del pulso de la comunidad. Bendito Corazón pertenece a ese linaje. Un cine cercano, cálido, hecho con rostros reales y silencios que pesan. En Mexticacán, Jalisco, el paisaje no es fondo, es corazón. Calles, campanas, casas bajas y miradas que sostienen la historia con una dignidad profundamente humana. Contra lo que dicta la industria, este otro cine sí tiene público. Comenzó con una presencia modesta y, gracias al boca en boca, las redes sociales y el empuje de comunidades organizadas, terminó expandiéndose a muchas más pantallas. La gente pidió funciones, recomendó la película, llenó salas, convirtió la experiencia en algo colectivo. No fue una campaña, fue una necesidad compartida. Ahí está su milagro. Mientras los grandes estrenos compiten por volumen, Bendito Corazón apuesta por la cercanía. No busca deslumbrar, busca tocar. Y cuando lo logra, uno no siente que vio un producto, sino que visitó un pueblo, escuchó a sus habitantes, se reconoció en ellos. Por eso, este doble enfoque, entre Cinemanet y Pantalla y Memoria, se vuelve un acto natural. Conversar, acompañar, defender ese cine que crece desde abajo, un cine que late bajito, pero que, cuando conecta, se oye en todas partes. La historia que estás a punto de ver es más que un relato, es un testimonio vivo de fe, milagros y esperanza. Se va a llamar Hacienda Santa Gertrudis. ¿Ustedes son creyentes del Sagrado Corazón? Sí, mucho. Llevo una devoción muy fuerte en el corazón desde niña. En estos pueblos, lo que cuenta es lo que sabe la gente. Pero que no se entere la gente de don Sebastián. No está bien lo que hace Antonio. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches para la gente que nos escucha en cualquier momento, en cualquier día. Y hola a la gente que nos está viendo en vivo en este jueves 5 de febrero. Saludos a la gente que nos ve y nos escucha en el futuro. Vamos a hablar de Bendito Corazón. Y vamos a hablar de Bendito Corazón de distintas formas. De una película que se inserta y que además tiene mucho que celebrar en muchos aspectos. Uno de ellos la distribución. Y bueno, les saluda aquí Enrique Figueroa Anaya y me acompaña como siempre mi querida Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Ros? Estás muteada, Ros. Ahora está desmuteada, Ros. Ahí está, Ros. Dios mío. Pero tu cámara está apagada. A la gente que nos está escuchando en el en vivo, estas son las cosas que pasan en el en vivo y que son muy disfrutables también. Hola, Rosa. Era nada más para confirmar que estamos en vivo. Disculpen ustedes este pequeño instante de falta de transmisión. Bueno, hoy vamos a hablar, como bien decías, querido Enrique, y muchas gracias a todos los que nos van a acompañar el día de hoy. En torno a la película Bendito Corazón, que como decías, se están presentando varios aspectos muy interesantes en torno a la asistencia, a la proyección en las salas. Una película que estrenó el 22 de enero en 113 salas y que en la semana siguiente tuvieron que abrir justamente 800 salas para que la gente pudiera asistir a verla. Una película de temática religiosa, de manufactura independiente, que aborda temas de redención, justamente en torno a la figura del Sagrado Corazón de Jesús. Así es, querida Ros. Obviamente saludamos a Jaime Rosales, nuestro productor, y a Charlie del Río, titular de Cinemanet.
Son 20 años ya de Cinemanet. Por ahí hay una entrevista que acaban de sacar. Chequen las redes de Charlie del Río porque lo entrevistaron a propósito de estos 20 años de Cinemanet. Y bueno, este es Doble Enfoque, una colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Mi querida Ros, no solamente habíamos estimado que se nos uniera más tarde, pero no lo vamos a tener detrás de la pantalla, lo vamos a involucrar ya de una vez en la charla a Frank Rodríguez, uno de los protagonistas de Bendito Corazón. Entonces, damos la bienvenida justamente a perdón, es que estamos aquí con los 20 elementos. Ahí está Israel López, cabeza de CNMG Distribución, y Frank Rodríguez, protagonista, uno de los protagonistas de Bendito Corazón. Bienvenidos, Israel y Frank. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Saludos, fue un rollo para poderme conectar, pero se logró. Sí, muchas gracias. Fran Rodríguez, que interpretas a Mariano de Ávila, obviamente un personaje central en un camino hacia una serie de eventos, ¿no? Que están basados en hechos reales y pues que llevan como el peso de fe de esta película. Sí, pues es el personaje conductor de las dos historias, de la que tiene Lisette y Cervoni como españoles que llegan a Nuevo México, en Nueva España, más bien dicho. Y la otra historia que es la que interpreto yo, que es el aventurero que ha perdido sus tierras y que a final de cuentas, cuando le metimos un poco de mano al guión, decidimos que fuera más una historia de aventuras que una historia religiosa. Si bien es cierto, es la historia del Sagrado Corazón de Jesús, lo que no queríamos es que la gente se sintiera aludida, los que no son católicos, y que si no eres católico no debes de verla. Entonces yo creo que por eso es que también tiene el mercado más amplio. Sí. A ver, Frank, tú también eres productor, ¿no? De la película. O sea, sí, pero en realidad los inversionistas ejecutivos en esta película es un grupo de asociaciones civiles. Digo sí, 3 puntos, porque a diferencia de las que hemos hecho Israel y yo, en donde tenemos totalmente la palabra de la producción, de lo que se hace, lo que se filma, cómo se filma y demás, digamos, no me siento como el productor en esta película, pero sí tenemos que ver nada. Ok, bueno, pues entonces platíquenos un poquito de cómo es que se logra la producción de esta película. Una película además de época, ¿no? Que pues, no es fácil, una película con un presupuesto, pues no como los de las producciones de Hollywood, ¿no? O las producciones ya que se hacen en México, de mayor presupuesto, pero creo que está muy bien lograda. O sea, la vimos, obviamente, para la charla, y nos gustaría saber cómo es llevar a cabo una película de época, que además está ambientada a finales del siglo XVIII, ¿no? Con una justamente como hay una muy bonita introducción, arranca a finales del siglo XVII, ¿no? Pues en realidad es la película, según, a ver si estoy mal, Isra, según yo es la película más pequeña del paquete de religiosas que ha hecho Chisco, una película que estuvo en Netflix que fue La Virgen de San Juan de los Lagos, donde se filmó en no sé cuántos, porque fueron 2 meses, con más actores, con más presupuesto, con más efectos. Luego se hizo la Virgen de Asunción, que está en YouTube, que ya va para el 1,000,000 de espectadores. Y esta película que ustedes vieron se filmó en 9 días. En realidad es un logro que se hizo de esta manera. Entendemos las críticas que hemos leído en Letterboxd, en donde la mayoría de los jóvenes dicen: "Yo odio la película, yo no soy fan de la película", pero llevé a mi abuelita y a mi mamá, que son fans de la película. Y yo creo que ahí está el milagro, que es que esos jóvenes que bajo ninguna circunstancia verían este tipo de cine, están yendo para llevar a sus familiares de la tercera o cuarta edad. Y entonces la película lo que hace es unir a las familias, cosa que las películas ya no están haciendo, porque si uno analiza las películas de superhéroes, va el papá con el hijo quizá, pero no van los abuelos. Si vemos las comedias, va la novia con quizá alguna tía, pero sacar a las personas de la tercera edad de su casa, que paguen un boleto, que salgan felices, que recen, que se hinquen, que se tiren al piso, o sea, toda esa experiencia que está teniendo Bendito Corazón,
Yo el equivalente solo es a las personas que se visten del Capitán América o de Chewbacca para ir a ver la Guerra de las Galaxias. O sea, estamos ante un acontecimiento histórico en el país y, y digo histórico también por lo que acabo de decir, pero por los números, que una película tan pequeña haya hecho tantos números con una publicidad atípica, aunque si bien es cierto hicimos prensa con los medios tradicionales como ustedes, esa fue una idea para que él pueda participar de la distribución. Él tomó esa decisión de cómo iba a ser el camino de la publicidad que se iba a dar en la Y en ese sentido, justamente Israel, bueno, vemos y que hemos comentado que la película Bendito Corazón, pues ha conectado con un público muy amplio, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál sería la génesis justamente de esta respuesta tan contundente, creciente incluso? Y si además revela una necesidad actual del público por este tipo de historias que hablan de esperanza, de redención, de fe. Sí, pues a todos nos sorprende efectivamente que haya tenido esta respuesta. Teníamos un pronóstico, muy modesto en un inicio cuando Frank me presentó la película y me dijo: "Oye, yo aparezco en la película, quiero que tú la distribuyas", y dije: "Adelante, pues somos amigos, andamos en esto, somos además socios", y dije: "Vamos con todo, la película". Pero cuando la vimos, bueno, cuando la vi, yo le platicaba a Frank, le decía: "Pues mira, yo creo que van a ser unos números muy similares a Concepción". Frank se fue más arriba, fue una película que distribuimos también nosotros, se llama Concepción. Frank se iba más arriba y dijo: "No, ¿sabes qué? Va a ser como la de Apocalipsis de San Juan, que también distribuimos nosotros", con una producción de efectos visuales, muy grande, o sea, arriba de $1,000,000 de producción de la película. Entonces, yo, bueno, yo creo que, pues sí, puede ser, todavía escépticos del resultado, hasta la primer semana que vimos los resultados, 205,000 asistentes en la primer semana, con una limitación de salas muy pequeñas, pero, ¿recuerdas, Frank, cuando, nos mandaron una imagen del primer día, el 22 de enero que se estrenó la película, 10 de la mañana, y la gente formada esperando a comprar boletos? O sea, desde ahí dijimos: Esto va a ser la locura". O sea, de verdad que no esperábamos que se fuera a mantener tanto tiempo, en la asistencia, con salas llenas, con personas que iban en autobuses, en sus camionetas, iban y se tomaban fotos, y vamos a ver Bendito Corazón. Y, pues, inmediatamente los cines empezaron a buscarnos. El lunes, después del primer fin de semana, eh, nos llama Cinépolis y dice: "¿Sabes qué? Van todos mis cines", ¿no? O sea, algo que estaba programado. Cinépolis tenía 7 cines que nos había dado. Y Ujú. entonces de repente nos dice: "Ahí te van 400 cines", ¿no? Y Cinemex también dice: "No, pues yo también voy con todo". Cinépolis iba para la siguiente semana y tuvo que adelantar ciertos cines porque ya era tanto los correos que llegaban por parte de toda la gente que quería Bendito Corazón en su ciudad pequeña, y decía: "Es que aquí no está y la queremos aquí". Y fue cuando abrieron todo el abanico de cines para la semana del 29 de enero, y al corte el día de ayer, que cierra la semana, 405,000 asistentes, o sea, duplicamos la asistencia de la primera semana, y ahora traemos un acumulado de 650,000 asistentes, ¿no? Realmente ha sido sorprendente lo que se ha logrado con esta película. Y lo hemos mencionado, la verdad es que el padre ha sido muy buen embajador de la película. Siempre ha invitado a la gente y de una manera muy cordial, muy educada, les ha pedido que vayan y que pidan sus cines. Y ahora lo estamos viendo inclusive con Estados Unidos. Yo no me quiero adelantar más, pero es el mismo efecto que estamos viendo o que vimos en México, es lo mismo que estamos viendo ahora en Estados Unidos. Pero sí, nos ha inclusive cuando brincamos de ese número de cines o sea, de 100 a 800, el presupuesto también estaba
acordado solamente para 100 copias. Entonces, era una distribución muy pequeña para nosotros. Inclusive el padre estaba un poquito preocupado porque decía: "Oye, pero ¿sí van a poder con tantas copias?". Y pues, afortunadamente sí pudimos pues ahí está el resultado. El padre Arturo Cornejo, ¿no? El padre Sí, Arturo. sí, que eso, que yo creo que lo que decía Isra, la película Concepción se vendió por sí sola, sin necesidad de publicidad tradicional. El Apocalipsis de San Juan igual. Y en esta película sí el padre Arturo tuvo un poder de convocatoria muy grande. Ahora lo platicamos mucho más allá del público de Cervón y del mío, del ICED, o de estar en medios tradicionales y las redes sociales y ponerle dinero a pautas de YouTube y todo. El padre fue un factor fundamental. Lo que platicamos en conjunto es, pero si la película, aún con el padre, no les hubiera gustado, pues ahí hubiera muerto el primer fin de semana. Yo, en lo personal, amén de que yo sí le veo las costuras a la película y que soy consciente de ello, porque yo siempre he sido muy autocrítico, lo hemos platicado con el equipo, pero a las personas que les gustó la película les vale, perdón por la expresión, pero les vale madre si la continuidad, si la falta de fotografía, si Cervoni era como norteño cuando era español. O sea, todos estos errores errores de dirección, actores que no son actores, y son cosas que lo dice la gente, los jóvenes sobre todo. Pero el público que ama la película le vale madre, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo aplaudo mucho a otros personajes como Eugenio Derbez, que tan satanizado, pero, como todo el mundo quisiera hacer sus números en México y Estados Unidos. Bueno, pues estamos en esa posición en las que decimos, pues dirás lo que quieras de la película, pero llevo 2 semanas en número uno y hasta la fecha yo no te puedo explicar qué es lo que, o sea, escucho lo que la gente dice, lo que les gusta de la película, que lloran, que mi personaje les gusta, que Lisette, que qué bonito mensaje, pero algo verán, ¿no? Yo no sé si sea, y perdón por esta comparación, pero me acuerdo mucho de la época de oro del cine mexicano, en donde si uno, digo, claro, estaban muy bien hechas y eran genios lo que lo estaban haciendo, pero si uno analiza muchas de esas películas, había muchas que tenían errores, que hasta parecía teatro filmado. Pero tú le preguntas a las personas de 50, 60 años que la siguen viendo en televisión y dicen: "Pero es el cine que quiero ver, yo no quiero ver Amores Perros, yo no quiero ver Y tu mamá también, yo no quiero ver Amarte duele, yo no quiero ver ese cine crudo, no le entiendo y no me interesa, yo quiero ver Bendito Corazón sin groserías, sin vulgaridades, sin desnudos, una película que se cuenta de principio a fin". Y pues digo, por eso es que Israel y yo, junto con el padre Chisco, estamos pensando en hacer más películas, pero ahora sí cuidando hasta el más mínimo detalle para que entonces ese no público que critica la película vea y diga: no soy el mercado, pero qué pinche peliculón, ¿no? Justamente ahora que estábamos comentando, que el cine mexicano, bueno, de temática religiosa, pues tiene una larga tradición. Creo que todos nos acordamos de El mártir del Calvario, esta película sobre Tepeyac, ¿no? Sobre los Ujú. milagros que de las apariciones y todo. ¿Consideran ustedes que, justamente esta temática o este cine, pues tiene obviamente un espacio seguro porque hay un nicho que, pues, de alguna manera extrañaba este tipo de películas? Yo creo que sí, ¿no, Ida? Porque lo que hemos platicado es que previo a nosotros hay otras distribuidoras, una específico que se llama el Festival de Cine Católico, que de hecho yo hice una película con ellos y con Chisco que se llama María desatada de nudos, que no ha estrenado. Y digo, no es por tirarles, lo digo con los números para llegar a la meta, de lo que quiero decir. Esa distribuidora y otras más han metido cantidades de películas católicas de muy buena manufactura y han sido fracasos y fracasos y fracasos. De hecho, cuando nosotros tocamos la base con Cinépolis y Cinemex de esta película en particular, por eso nos dieron pocos cines, porque decía, es que la historia dice que la gente no quiere ver ese tipo de cine. Pues, ¿qué sucede? Llegamos nosotros y ahora se abre el abanico para, oigan, y están pensando en hacer más películas, porque si las hacen, ahora sí entramos desde el primer día con las 1500 salas, ¿no? Entonces creo que a partir de esta película, no sé si en general, pero al menos hablo por nosotros como equipos NMG, Filman, Chisco Film y Films, sí se está abriendo un subgénero
Así como el cine de Jalisco ya es un subgénero que se empieza a colar como tal, pues ahora el cine religioso hecho en Jalisco es otro subgénero que el público está demandando ver. Sí, es que, a ver, están tocando varios puntos que me parecen muy interesantes. De repente, y digo, voy a hablar de nuestro lado, ¿no? De quienes difundimos el cine, de quienes lo promovemos. Pues obviamente promovemos lo que nos gusta, ¿no? O sea, Ujú, aquí, por ejemplo, en Pantalla y Memoria, pues yo he decidido que voy a hablar de cine mexicano cuando se habla de estrenos nacionales ujú, y ya, y me abstengo de lo que está sucediendo en la temporada de premios y demás, ¿no? ujú, Pero de repente justamente como que lo enfocamos mucho en, bueno, de qué es lo que me gusta, qué es lo que me interesa, que es totalmente válido, pero aquí también va otra conexión. Yo me acuerdo mucho una charla de Jan Svankmajer en Cineteca Nacional, en ujú, donde él pues sí, denunciaba que había una censura de mercado, así lo llamaba él, ¿no? Eh, un realizador como Svankmajer, que es muy conocido por su trabajo en stop motion, que llegaba con sus producciones y decía: "Es que yo quiero hacer esto", ¿no? Bueno, ujú, vengo de una clase recientemente en donde saludos a mis alumnos por si me están viendo por acá, donde hablábamos de Hit, de Michael Mann, ¿no? También ujú. Michael Mann en su momento, cuando quiso hacer Hit, se encontró con muchos peros, porque es que no es el tipo de película que nos interesa. O sea, el mercado de alguna manera va sesgando, porque el mercado dice: "Yo sé Sí. lo que quiero", pero de repente, pues, se nos olvida que hay ese otro mercado que quizá no ha llegado porque no hay una oferta disponible para ellos, ¿no? Y en este caso, Israel, me gustaría justamente que nos hablaras de cómo ha trabajado, CNMG Distribución en este tema y de cómo también con lo que decía Frank, se están abriendo, por lo menos para ustedes, una nueva beta que de gente que está interesada en esas otras películas. Es muy válido que a uno no le o sea, que a uno no le pueden interesar esas películas, pero hay otras personas que les interesa, y a nosotros, en este caso, nos interesa difundir esas otras posibilidades, porque también en un mundo muy sesgado por las redes sociales, en donde parece que el mundo es de acuerdo a cómo lo vemos, se nos olvida que están los otros, ¿no? Ujú, Sí. Uno de repente no, o lo veíamos, no entendíamos por qué una película, mexicana, jalisciense, religiosa, le ganó a una película de la de Ayuda, con actores y la verdad es que yo vi la película de Halp y está muy bien hecha, muy bien realizada. ¿Por qué le ganamos? Volteamos a ver con, ahora la película de Sin Miedo, también de Chris Pratt, que también muchos efectos visuales, de millones de dólares de inversión en producción, y vemos que Bendito Corazón le gana también a esa, e inclusive la desbancó tremendamente. Entramos con la misma película de, bueno, con Mauricio Ockman, la misma semana, y también ya quedamos en primer lugar nosotros, y esta película de Familia a la Deriva también, pues, bajó muchos lugares. Y y llegamos al punto donde nos damos cuenta que la gente ya está buscando este tipo de mensajes, o sea, ujú, mensajes de fe, de esperanza, de valores, de justo lo que menciona Frank, independientemente de si son buenas o malas actuaciones, es el mensaje que está llevando y es lo que se está llevando también la gente. Ayer estuve en un cine y justamente cuando salió las personas de la sala tomándose fotos con el póster, y personas, adultos mayores, que eran grupitos de señoras grandes que estaban allá afuera de la sala y se turnaban como: "Ahora tomen una foto", y yo hasta les dije: "Pues, si quieren les tomo yo una foto", ¿no? Afuera de la sala, emocionadas de haber visto la película. Lo que mencionaba Frank, o sea, también la familia, llevar a los adultos mayores o verlo en familia, eso también es lo que genera esa asistencia, ¿no? Y insistimos en que sí le vamos a seguir apostando a este tipo de cine, eh, con las casas productoras que tenemos, Filman, y Lilu, vamos a seguir haciendo este tipo de cine y, pues, además, todo el mundo lo sabe, o sea, Frank es un mago en hacer, buenas películas con bajo costo, y eso es lo que también, nos genera a nosotros la tranquilidad
de que va a ser una película de calidad, pero sin una grande inversión. De hecho, pues Frank es enemigo también de estar pidiendo apoyos, a estímulos fiscales. Siempre hemos trabajado también con recursos de inversionistas privados y así lo hemos hecho, ¿no? Y a partir de que me invitó Frank a producir películas y ahora pues las que ya traemos en producción, una la estrenamos precisamente en febrero, el 26 de febrero, y va a ser nuestro primer bebé ya juntos, ¿no? Y de aquí en adelante, y pues lo que se viene también de este nicho de películas. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Que yo encontré, cuando tú revisas mi filmografía, más allá de como actor, de cosas que se han filmado en Jalisco, como Carretera 15, When You Are Gone, Retrato Familiar, Inevitable, con caras también conocidas, eh, y yo sé cuánto cuestan las cosas, sé cuánto cuestan las cosas en Ciudad de México y cuánto cuestan en Guadalajara, y una película de 10 millones de pesos en efectivo en México, en Guadalajara puede ser con 1 o con 2. ¿Por qué? Por muchas cosas, los sindicatos, las distancias, los sueldos, que la vida es más cara en Ciudad de México que acá, muchas cosas. La película es la misma, lo que pasa es que los sueldos son distintos. Una cámara te cuesta no sé, 10 veces más en Ciudad de México que en Guadalajara, y ni decir si la filmamos en Tepico, si la filmamos en Morelia, donde no hay tanto cine. Y eso a mí me interesaba mucho cuando yo conocí a Israel, que de hecho lo conocí, él estaba codistribuyendo una película que hicimos, que fue Carretera 15. Hicimos la osadía de una película que se llama Verde, Azul o Café, que la pueden googlear. Es la película más barata en la historia de este país, con 30,000 pesos, que duró 4 semanas en Cinemex. Entonces, he visto, también he hecho películas con muchos millones en donde se ha perdido todo, como My First Movie, y que después uno medianamente en las plataformas se recupera. Entonces ahí entendí que, pues si tú me llevas como actor, tienes la garantía de que va a haber prensa y de que va a haber una posible venta. Pero cuando yo veo que el dinero viene del IMCINE, en donde me doy cuenta que no al 100%, pero la gran mayoría de productores, su negocio es hacer la película, no es lo que la película genera en taquilla. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué le dan, inclusive en Filma Jalisco, por qué le dan a películas que nadie ve? ¿Por qué le dan dinero a películas que nadie quiere ver, que no son negocio, que no tienen impacto? Y por ahí alguna entra a un festival medianamente importante y bueno, pero hay una. Entonces, incluso en las películas de festivales hay otra mafia, ¿no? Yo lo he vivido. Entonces, sí se vuelve todo un tema muy extraño, y cuando le digo: "Isla, ¿sabes qué? Vamos a producir nuestras películas como yo lo he hecho, ¿quieres sumarte? Yo necesito un músculo como tú". Yo aprendí a distribuir con otra distribuidora más pequeña, que era Homo Sapiens, y él tiene toda la vida distribuyendo. Entonces, ya al producir y distribuir, ya sabemos qué tipo de película, con qué tipo de elenco y hasta dónde nos podemos pasar. Tomorrow, que es la película que se estrenará en febrero, es una película que se hizo en una semana, todo pasa en una escuela de chavos, sabemos hasta dónde vamos a vender boletos, por eso solamente va a haber 10 o 15 copias en el país, porque es el nicho donde va. En Cinépolis Jalisco es donde se va a mantener. Si la Cineteca la toma, ahí hará dinero, y en 2 cines de Cinemex en la Ciudad de México, muy específicos, los cines Insurgentes y Universidad, porque ahí es donde va a ser dinero. Y eso es también otra cosa de las distribuidoras. Piden copias y copias y copias. Yo digo, si la película de Mauricio Ockman, en lugar de haber pedido 1000 salas, hubieras pedido 300, hubiera sido más negocio, porque entre el copiado, el envío, el póster, la campaña, claro, las pagó el IMCINE. Pero yo digo, ¿qué va a pasar el día? A mí sí me gustaría que pasara este ejercicio que a veces me critican. Me encantaría que un día Claudia Sheinbaum dijera: "¿Saben qué? Se van a la chingada todos y vamos a desaparecer el IMCINE". Y me gustaría por lo menos un año, uno, para ver quién hace cine en realidad. Y te vas a dar cuenta que solo van a ser en Jalisco y algún loco por ahí en Ciudad de México que se atreva, porque todo el mundo, no, es que es carísimo y es que sería dificilísimo hacer cine. Le digo, claro, porque como no te cuesta a ti, no te importa. Pero si fuera de la lana como la metemos nosotros, entonces sí te importaría y estarías con las uñas diciendo: "Chin, ojalá la gente vaya, porque si no vamos a perder hasta nuestra casa", ¿no? Sí, y más allá, digamos, de los del tema religioso que aborda esta película, hay una parte, bueno, estos personajes que se encuentran enfrentados a una serie de vicisitudes, hay una parte que me parece que se mueve como en el terreno más espiritual y de solidaridad, ¿no? Que se establece una especie de cadena de favores
en Ujú. donde una buena acción empieza a tener un efecto positivo como en todos. Frank, ¿cómo fue para ti interpretar un personaje que se mueve justamente en estos terrenos del apoyo del uno al otro, sobre todo en momentos de repente de frialdad o de desunión que se viven en muchos sentidos? Sí fue un personaje muy bonito porque aparte existió, tenía los datos históricos que me pasó el productor de qué hacía, cómo se movía, qué decía, cómo conoció al personaje de los españoles. Entonces, eso facilitó mucho el trabajo. ¿Qué no había? Las escenas del tipo que me encuentra y me da agua, no existieron. Esa me tocó escribirla a mí, nada más que yo no quise que me dieran el crédito de guionista, pero ahí entendí por dónde iba el personaje. La escena del diablo no fue así. La escena en la que encuentra el padre tampoco fue así. Las escenas finales de esta persecución nunca existieron y fueron elementos que yo quise aportar como guionista con base al personaje que me habían dado. Obviamente se me permitió, lo tengo que agradecer porque igual me han dicho, oye, pues tú solo eres actor y aquí el guionista no juega, pero creo que fue en función de la película, porque si yo le quito esos 4 elementos que te acabo de decir, quizá tendríamos una película 100% religiosa y no una película de aventuras, porque hay terror, ¿no? Hay escenas de acción, o ¿no? Entonces sí es lo que queríamos, ¿no? Ahora sí que es como nuestro corazón salvaje en cine. Oigan, me quedé pensando, idea ganadora, ¿eh? Sí. Busquen artesanos que vendan el corazón de Jesús fuera de las salas, porque se les van a acabar. Hasta yo compraría uno, ¿no? La verdad es que, ¿Sabes que con la Virgen de San Juan, cuando salió a Netflix, porque no pasó por cines, yo le decía: "Oye, ¿y si hacemos figuras de acción de los personajes o de la misma Virgen?". Pero bueno, hay algunos santos que sí tienen su marca registrada, alguien es dueño, pero yo sí lo pensé, dije: "Bueno, ¿por qué no hacemos alguna corrida así como de Han Solo, de Mariano de Ávila y otra del Sagrado Corazón?". Pero, pues mira, no sabemos a dónde va a parar esto. Como te decía Isra, empezamos con cierto número, hoy vamos casi para 700,000. Ya hacemos la broma de, ¿será que llegamos al millón? Israel apuesta porque haremos el millón, pero ya juntando el cine de Estados Unidos y Latinoamérica, yo ya lo pongo en duda, yo digo, pues quizá a lo mejor en México capaz que sí llegamos. Ya todo lo que ha pasado en realidad desde hace mucho ya es ganancia. Y sí lo digo de verdad, el hecho de que estemos los actores, a diferencia de las otras que hizo Chisco, actores que ya tenemos, digamos, un recorrido o cierto nombre, ya sea algunos en televisión y otros en cine, nos permite que ese otro público que no consume este cine se entere. Es decir, el hecho de que estemos, su público se está enterando de la película, la gente de Ventaneando se enteró de la película, la gente del Universal, del Reforma, del medio chiquito, que ninguno cubre cine religioso, al estar nosotros, le dieron esa cobertura y entonces esa señora que está quizá en su casa limpiando la mesa, caray, ¿a poco hay una película del Sagrado Corazón? Porque no toda la gente está en Facebook. Entonces sí, aquí yo les decía, todo cuenta. Un elemento que hubiéramos quitado de esta película y ya no hubiera sido la misma película. Hubiera sido mejor o peor, no lo sabemos, pero no hubiera pasado lo mismo que pasó aquí. Y hay que ser agradecidos que los que estuvimos y somos parte de esto, pues así como lo fue en su momento Amores Perros para México, pues esto para Jalisco y para el cine independiente fuera de la Ciudad de México, pues es el ejemplo de que sí se puede. Ya se había demostrado 210 películas después, filmadas en 10 años en Jalisco. Yo decía, a Jalisco le falta una cosa, o ganar Cannes o Berlín, o tener un éxito en taquilla. Yo pensé que iba a suceder lo primero. Y oh sorpresa, sucedió lo segundo. Pero además, digamos, me parece también que abre un terreno importante, digamos, en el cine, ¿no? Que es el del turismo, ¿no? No solo el turismo religioso, sino toda esta parte final de la película en donde conocemos a Mexticacán, ¿no? Ujú. Sus tradiciones, sus costumbres. Yo no Las sabía que era la paletas. paleta, exacto, y del helado.
Y eso me parece que, bueno, en la República Mexicana, bueno, tenemos, pero lugares hermosísimos y todos que falta llevarlos a la pantalla, sobre todo con todas las tradiciones, con toda la devoción, la alegría de los pobladores, como lo hacen ustedes en la secuencia final de la película. Sí, y ¿sabes qué? Por ejemplo, hay películas como Corina, que no sé si ustedes la vieron, que es jalisciense, y me pareció Sí. muy injusto que le fuera como le fue. Digo, yo no satanizo las comedias mexicanas, aunque del 80% no son muy buenas, pero calificándolas así como he calificado la nuestra, pero a veces me parece muy injusto el público que no le hayan dado su lugar a esa película o no le hayan dado su lugar a Cosas Imposibles, ¿no? Y a veces Ujú. digo, el público se queja de que no hay buen cine mexicano y cuando está en cine no lo van a ver por la razón de, ay, es que no pensé que fuera buena, ay, es que no me enteré. Y aquí está pasando el efecto contrario. Nadie daba un peso por la película y ahora todo el mundo quiere la película. Sí, pues un fenómeno bastante interesante, justamente como decían, nuestro público que no sabía de este, género, de este tipo de películas, ahora se está enterando, y como bien decía, Ross, no solamente de esto, sino de Mexticacán, ¿no? Que Ujú. yo ya conocía, no conozco físicamente Mexticacán, pero, pues, es también un muy bonito elemento, que digo, destacando lo que decía Ross, en la parte final le dedican varios minutos a mostrar toda la devoción, todo el arte que hay en Mexticacán, la región, creo que ya la presentaron en Mexticacán, ¿no? Sí, bueno, en Mexticacán se llevaron camiones para que la vieran en Jalostotitlán, que es la otra ciudad donde se vio, o en Arandas. Entonces, en ¿Y qué dijo Mexticacán la no hay gente? un no, pues, según el padre nos dice que lloraba la gente, se sentía con esta cosa de: "Mira mi ciudad", ¿no? Y ahora yo sí he visto que ahora que estuvimos en Veracruz, en Ciudad de México, que muchas personas quieren ir donde están, ya ves que al final se ven estas estatuas gigantescas con el Sagrado Sí. Corazón. Todo el mundo le Sí. decía: "Oh, la madre, yo quiero ir ahí", nada más no, para ir. Entonces dije: "Mira, se está logrando tener un turismo". Sí, claro. Ahora sí que, perdón, y con todo respeto, ¡oh, la madre! ¿no? Pero sí, pero bueno, la verdad es que sí, está muy interesante todo el fenómeno, que está sucediendo con la película. ¿Qué sigue para CNMG Distribución, Israel? Cuéntanos, ya vimos el calendario que nos puso el buen Jaime de lo que viene en Estados Unidos y, pues, también, pues, anticipa las películas que vienen de la distribuidora, así como también Frank, que nos vuelva a recordar las películas, que vienen de parte de él. Cinemanet y Pantalla y Memoria siempre abiertos a difundir, Gracias. cine mexicano de todo tipo. Gracias. No, gracias, Enrique. Pues, primero se viene en Estados Unidos, ya no solamente son 5 ciudades, ya tenemos Florida, tenemos Washington, tenemos, Oregon, Michigan, ¿cuál otra? Florida, creo que ya lo mencioné. O sea, ya hoy precisamente, nuestro socio distribuidor también en Estados Unidos nos avisó que van a sumarse más cines en esta misma semana, dentro de esta misma semana. Hay otros que van a estrenar el 13 y otros el 20 de febrero, ¿no? Eso es la parte de Estados Unidos. Y, bueno, también tenemos Centroamérica en, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Después estrenamos en Puerto Rico, en República Dominicana. Dominicana, y en Semana Santa estrenamos en Brasil, y se está viendo también ya el territorio de Colombia, Perú, Perú. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. O sea, sí estamos cubriendo todo Latinoamérica en las próximas, los próximos meses, ¿no? De aquí a abril. Y, pues, también estamos viendo la distribución en España. Ahora que va Frank, ahora que nos platique de la siguiente película que vamos a producir, pues, también ver esa opción en España. Eso es en Sí. cuanto a Bendito Corazón. Estrenamos el 26 de febrero Tomorrow, que es la película que les platicaba Frank, nuestro primer bebé. Después estrenamos el 5 de marzo Buenas para nada con Paola Ramones, una película de comedia.
Después, el 19 de marzo, estrenamos Hijo de Familia con Yanis. Bueno, Yanis también es de Jalisco, la película se grabó en Jalisco. Y de ahí, pues ya nos vamos con otra película que se llama Yona. Tenemos dos Oxidado. películas internacionales. Oxidado también el 26 de marzo, después de Hijo de Familia. En Oxidado, que también es de Frank. Y tenemos otras películas internacionales, una que se llama Mamut, otra se llama El bebé oso y Puente en llamas, ¿no? Y Yona, que es una película que se grabó en la Ciudad de México, es de una policía, esa también le pronosticamos una muy buena taquilla. Y pues de ahí ya ya no le tenemos ahora miedo a verano, pero es difícil el meter películas en verano, ¿no? Es cuando Nos vamos a decía filmar. Sí, es cuando vamos a filmar precisamente, las nuevas películas, ¿no? Y bueno, pues ya cerramos el año con otra sorpresa que ahí les vamos a decir ya en su momento. Y en producción vamos a empezar en marzo una película de terror que se llama Tiempos Grises. Tenemos en edición una película que se llama Dúos, que esa película la vamos a meter a algunos festivales. Ya estamos cuidando mucho porque el tema es muy delicado. Y luego queremos de ahí, yo pensé que la idea de hacer 3 películas por año, pero van a tener que ser 4. Tenemos un cuadro religioso que se está planeando. Y Israel me decía, bueno, ¿y qué más vamos a producir? Y digo, espérame, es que no hemos ni siquiera terminado el primer paquete de 3. Y dice, no, ya ve pensando lo que sigue para ir viendo, ¿no? Digo, bueno, pues déjame ver a ver qué hay en los guiones para ver qué producimos. Sí. Oye, y retomando, Bendito Corazón, nos han comentado de las reacciones del público. Yo estuve revisando en las redes y me llamó, por ejemplo, la atención, una jovencita que estaba ahí, con la foto de su mamá ahí en la sala. ¿Creen que esta película, bueno, recuerdan algún comentario, en particular de las personas que han visto esta película? ¿Creen que tienda puentes entre generaciones? Digo, hablando de esta jovencita y su mamá, ¿no? De repente que ya Ujú. luego los jóvenes se van solos al cine, no con Pues los yo creo padres. que, Isra, yo creo que entre puentes sí, ¿no? O sea, puentes de que van juntos sí, en cuanto a gustos no, pero como Ujú. te digo, cuando tú te metes a Letterboxd y ves las calificaciones, el unísono es 1 estrella o media estrella de jóvenes que no, ya que no sé para qué vine, pero gracias que ya mi abuelita, pero gracias que ya mi mamá, valió la pena porque ya mi mamá. Entonces dices, mira, está haciendo el esfuerzo el nieto por llevar al abuelo casi obligado y le hace feliz, a pesar de que no le guste la película, le hace feliz ver a su abuela que sí le gustó la película. Ahí yo creo que está el puente. Sí, y a la gente, pues, le salen, les digo, emocionados. Nos Ujú. mandan fotografías hay una foto muy tierna que inclusive comentó Frank, que dice, pues, es hermoso ver a los abuelitos viendo la película. O Claro. sea, personas adultos mayores que inclusive hoy que estaba en pláticas también con otro cine, me decía: "Oye, quiero poner mi sala VIP al 2 por 1 para los adultos mayores, ¿se puede?". Le dije: "Claro". O sea, pues, también es comodidad para ellos y a veces no tienen los recursos como para pagar un Ah. boleto de $200. Ujú. Le dije: "Adelante, vamos a meter una promoción 2 por 1 para adultos mayores en tu sala VIP". Bravo. Pues qué bonito todo lo que está pasando alrededor de Bendito Gracias. Corazón. Lo celebramos muchísimo. Y invito a los jóvenes que tienen Letterboxd que en ese momento se lo pasen a sus abuelitos, a sus papás, ¿no? Y que ellos escriban o les dicten a ustedes y ya ustedes sean quienes califican y ponen sus comentarios, ¿no? Porque bueno, también ese es otro tema, ¿no? Creemos que todo sucede en las redes sociales y Y pues no hay es un así. mundo más allá afuera de las redes sociales, ¿no? Sí, la calificación de Facebook es 10, la de IMDb, que es para profesionales, va en 7, 8. En Sensacine pusieron 10 o casi 10 y en Letterboxd 3. Entonces ahí más o menos veamos la generación. Exactamente. Bueno, pues los invitamos a que nos den sus redes sociales, por favor, para seguir el camino, tanto tuyo, Frank, como de CNMG Distribución Israel. Y pues nada, agradeciéndoles muchísimo que nos hayan dado estos minutos
para hablar con nosotros. Mi Insta es @elfrankrodríguez y mi Facebook es Frank Rodríguez TV. Aunque ya el personal se volvió también fanpage, Frank Rodríguez, ahí me encontrarán. Y nuestro festival de cine que tenemos en conjunto, que es la Gran Fiesta de Cine Mexicano, que ya les hablaremos de ello. Sí, y a nosotros nos encuentran como CNMG Distribución en todas las redes sociales. Muy bien. Muchas gracias. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Le enviamos un abrazo cumpleañero a Patricia Ornelas, quien nos enlazó para esta entrevista. Está en su día de cumpleaños. Sí. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Abrazote gigante. Y bueno, muchas gracias a ustedes dos. Gracias a Jaime Rosales, quien sin su apoyo no sería posible este programa Doble Enfoque, colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Y obviamente a Charlie del Río, titular de Cinemanet. Querida Ros, ¿algo más? Nada más felicitarlos y agradecerles que nos hayan acompañado en esta emisión. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo me despido. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y mi invitación es: vean todo tipo de cine y seamos respetuosos de todo tipo de cine que afortunadamente existe y queremos que se vea, ¿no? Hay diversidad y eso es lo que nos hace más interesantes. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine Cine y más cine.